Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta sesión de resolución. Solicito a la Secretaria General de Acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenas tardes, magistrada presidenta. Hago constar que además de usted se encuentran en esta sala de pleno el magistrado José Inés Betancur Salgado y las magistradas Almadelia Eugenio Alcaraz e Hilda Rosa Delgado Brito, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretaria. En consecuencia, se declara abierta la sesión. Le solicito nos informe los asuntos a resolver. Con gusto, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado, los asuntos listados para analizar y resolver la presente sesión corresponden a 3 proyectos de resolución, los cuales a continuación preciso. El primero de los asuntos es el expediente identificado con la clave TEE/GEC, /222/2024, y se trata de un acuerdo plenario. La parte actora es Francisco Alejandro Fabián Mujica y la autoridad responsable es el Partido del Bienestar Guerrero. El siguiente asunto es el juicio electoral ciudadano número 187-2024, 216-2024, 217-2024, 218-2024, 219-2024, 220-2024, 221-2024 y el juicio de inconformidad 030-2024 acumulados. La parte actora es Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y otras personas. La autoridad responsable es el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. El tercer asunto listado es el juicio de inconformidad número 022 del 2024. La parte actora es el Partido del Trabajo y la autoridad responsable es el Consejo Distrital Electoral 28 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Son los asuntos a tratar, magistradas, magistrado. Gracias, secretaria. Magistradas, magistrado, en la presente sesión de resolución, las cuentas y los puntos resolutivos de los proyectos que nos ocupan se realizarán con el apoyo de la Secretaría General de Acuerdos, a efecto de agilizar los trabajos de esta sesión. El primer asunto listado para analizar y resolver corresponde a un proyecto de acuerdo plenario relativo al expediente del Juicio Electoral Ciudadano 222 del 2024, que fue turnado a la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, le solicito, secretaria, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del proyecto. Con su autorización, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario dictado dentro del Juicio Electoral Ciudadano 222 del 2024, promovido por Francisco Alejandro Fabián Mujica, mediante el cual impugnó la resolución que declaró improcedente su queja intrapartidista por falta de interés jurídico y extemporaneidad, emitida por la Comisión Estatal de Garantías del Partido del Bienestar Guerrero. El 18 de julio del presente año, esta autoridad jurisdiccional declaró fundados los agravios vertidos por el actor y revocó el acto impugnado. Asimismo, ordenó a la autoridad responsable para que en el ejercicio de sus facultades y en términos de su normativa interna, dentro del plazo de 5 días contados a partir de la notificación del fallo, admitiera el medio de impugnación intrapartidario y dictara la resolución de fondo. Hecho lo anterior, informara a este Tribunal Electoral dentro del plazo de 24 horas siguientes a la emisión de su determinación, con la prevención de que, ante el incumplimiento en la forma ordenada, se procedería en términos de los artículos 37 y 38 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación. Del análisis de las constancias que obren en autos y de conformidad con la certificación realizada por la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, se advierte que, durante el plazo concedido, la autoridad responsable no cumplió con lo mandatado en la sentencia del 18 de julio, por lo que se propone imponer una amonestación pública a los integrantes de la Comisión Estatal de Garantías del Partido del Bienestar Guerrero. Asimismo, la magistratura ponente propone requerirle de nueva cuenta a la multicitada comisión por conducto de sus integrantes para que en el ejercicio de sus facultades y en términos de su normativa interna admita el medio de impugnación intrapartidario y emita la resolución de fondo que corresponda en un plazo de 24 horas posteriores a la notificación del presente acuerdo. Asimismo, informe a este tribunal sobre lo mandatado en la sentencia de 18 de julio y en el presente acuerdo,
exhibiendo las constancias que así lo acrediten, bajo el apercibimiento que, en caso de no cumplir con la sentencia de fondo, este órgano jurisdiccional podrá aplicar una multa consistente en 100 veces la unidad de medida y actualización vigente. Es la cuenta del asunto, magistradas, magistrado. Gracias, secretaria. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de acuerdo plenario del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretaria, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es proyecto de mi ponencia. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas y magistrado, el proyecto de acuerdo plenario fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Le solicito recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y, en consecuencia, notificarla como en derecho corresponda. El segundo asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo a los expedientes del juicio electoral, de los juicios electorales ciudadanos 187, 216, 217, 218, 219, 220, 221 y el juicio de inconformidad 30, todos del 2024, que fueron acumulados, los cuales fueron turnados a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, le solicito, secretaria, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del proyecto que nos ocupa. Con la autorización del Pleno, doy cuenta con el proyecto de resolución que se dicta en los juicios electorales ciudadanos 187, 216, 217, 218, 219, 220, 221 y el juicio de inconformidad 030 de este año, promovidos por los ciudadanos Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Héctor Vicario Castrejón, Yaneli Hernández Martínez, María Guadalupe Guiluz Bautista, Verónica Torres Vargas, Efraín García Flores y Elida García Hernández en su calidad de candidatos a diputados locales de representación proporcional postulados por los partidos políticos Morena, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Acción Nacional, respectivamente, así como Manuel Alberto Saavedra Chávez, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, con la finalidad de controvertir el Acuerdo 176/CE/09-06-2024, por el que se realiza el cómputo estatal, se declara la validez de la elección de diputaciones locales por el principio de representación proporcional y se asignan las diputaciones por el citado principio que corresponden a los partidos políticos en el proceso electoral ordinario de diputaciones locales y ayuntamientos 2023-2024. En el proyecto que se somete a consideración en primer término, se propone acumular los juicios electorales ciudadanos 216, 217, 218, 219, 220, 221 y el juicio de inconformidad 030 al diverso juicio ciudadano 187, al advertirse la conexidad en la causa por estarse controvirtiendo un acto que deriva de la misma autoridad y se aduce además una misma pretensión, lo que hace conveniente su resolución en una misma sentencia. En otro aspecto, con relación al juicio ciudadano 217, promovido por Yaneli Hernández Martínez vía Persaltum, en primer lugar, se estima procedente atender la impugnación en salto de instancia, tomando en cuenta la temporalidad del proceso electoral, toda vez que la toma de protesta de los legisladores que integran el Congreso del Estado se efectuará el 1 de septiembre. Además, que, como se advierte en autos, la actora se desistió expresamente de la queja que presentó ante el órgano de justicia intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática. No obstante, de la demanda asignada por la actora, se advierte que impugna cuestiones relativas al procedimiento de asignación de la candidatura que sustituiría a la primera fórmula de la lista de diputaciones de representación proporcional postulada por el mencionado instituto político, alegando tener un mejor derecho a ocupar esa posición, cuestión que este órgano jurisdiccional advierte no podría ser reparable, pues aún en el supuesto de que le asistiera la razón, no podría reponerse el procedimiento partidista, porque la etapa de preparación de la elección ha concluido.
y la aprobación de la candidatura cuestionada está firme, haciendo inviable su pretensión, teniendo como consecuencia legal el desechamiento de la impugnación. Continuando con el análisis, en el proyecto de cuentas se propone declarar parcialmente fundado el agravio expresado por los actores en su respectivo medio de impugnación, relacionado con la indebida asignación de las diputaciones de representación proporcional ante la incorrecta interpretación y aplicación del concepto de votación estatal emitida, utilizado por la autoridad responsable al momento de la verificación de la sub- y sobrerepresentación de los partidos políticos en la integración del Congreso del Estado. Lo anterior porque, como se expone en el proyecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el expediente sub-rec 1041/2018 y acumulados, explica que la revisión a la sobrerepresentación se debe realizar con base en la votación estatal efectiva, que se obtiene deduciendo, adicionalmente a los votos nulos y a favor de candidatos no registrados, los votos a favor de candidatos independientes y la de los partidos que no alcanzaron el porcentaje mínimo de votación, criterio que se estima acorde con la interpretación realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 83/2017 y acumulados. Bajo las anteriores consideraciones, tomando en cuenta que la autoridad responsable incurrió en un error aritmético al verificar la sobrerepresentación de los partidos políticos en relación a la integración de la legislatura estatal, se propone revocar el procedimiento de asignación de diputaciones locales de representación proporcional realizado por el Consejo General del Instituto Electoral, ello en plenitud de jurisdicción. Por lo que una vez hecho el ejercicio de asignación y la verificación de la paridad, el mismo arroja que el partido político Morena no está sobrerepresentado, por lo que debe conservar sus 7 curules, además de las 3 curules al Partido Revolucionario Institucional, 2 al Partido Verde Ecologista de México, 2 al Partido de la Revolución Democrática, 2 a Movimiento Ciudadano, 1 al Partido del Trabajo y 1 al Partido Acción Nacional, distribuidas a los citados institutos políticos, conforme a los lineamientos expedidos por el Instituto Electoral y de acuerdo con el orden de prelación de sus listas respectivas, siendo en los términos que a continuación señalan. En cuanto al partido Morena, las personas que quedan designadas son Gloria Citlali Calixto Jiménez como propietaria y Alma Jessica Pérez Vargas como suplente, Jacinto González Barona y Diana Bernabé Vega, propietario y suplente respectivamente. Araceli Ocampo Manzanares y Nélida Guevara Larcón, propietario y suplente respectivamente. Jesús Eugenio Uriostegui García y Héctor Avilés Cruz, propietario y suplente respectivamente. Glafira Meraza Prudente y Olivia Rendón Sánchez, propietaria y suplente respectivamente. Pablo Amílcar Sandoval y Miguel Ángel Rabadán Alvar, propietario y suplente respectivamente. María Guadalupe Eguiluz Bautista y Gloria Villafuerte Soto, propietaria y suplente respectivamente. Eso es por cuanto a las 7 diputaciones que corresponden a Morena. Enseguida, las 3 diputaciones que corresponden al Partido Revolucionario Institucional son María del Pilar Vadillo Ruiz y Flavia García García, Alejandro Bravo Abarca y Misraín Olea Echeverría, Beatriz Vélez Núñez y Claudia Beltrán Salas, propietarios y suplentes respectivamente. Por cuanto al Partido Verde Ecologista, le corresponden a Hilda Jennifer Ponce Mendoza y Dulce Abril Avilés Ponce, y Alejandro Caravia y Casa y Arturo Álvarez Angli, propietarios y suplentes respectivamente. Por cuanto al Partido de la Revolución Democrática, le corresponde a Erika Isabel Guillén Román y María de Jesús Galeana Radilla. Asimismo, a Rebeca Núñez Martín del Ocampo y Mirna Guadalupe Coria Medina, propietarios y suplentes respectivamente. Por cuanto a Movimiento Ciudadano, le corresponde a Julián López Galeana y Deyanira Uribe Cuevas, a Erika Lorena Lurs Cortés y Marbella Meléndez Rodríguez, propietarios y suplentes respectivamente. Por cuanto al Partido de Trabajo, le corresponde a Leticia Mozo Hernández y Verónica Arriaga Valdovinos, propietaria y suplente respectivamente. Y al Partido Acción Nacional, María Irene Montiel Servín y Victoria Expuen Ávila, propietaria y suplente respectivamente.
En otro aspecto, se estima innecesario abordar el estudio de los agravios expresados por la actora María Guadalupe Aguiluz Bautista relativos a la asignación del género a la Diputación Migrante y fraude a la ley en el uso de acciones afirmativas, toda vez que, al haberse asignado un escaño en la conformidad del Congreso del Estado como diputada migrante o binacional, conforme a la asignación en plenitud de jurisdicción que realizó este órgano jurisdiccional, se advierte que alcanzó su pretensión. Por último, se propone calificar de inoperantes los agravios relativos a la presunta falta de verificación de la afiliación efectiva ante lo genérico y subjetivo de los argumentos expuestos por los actores, al no precisar cuál es el perjuicio concreto que en su caso les deparó la falta de verificación, es decir, no expresa que hayan sufrido alguna afectación a sus derechos político-electorales o que con motivo de ello no fueran contemplados o teniendo derecho a ello, fueran excluidos al momento de realizar la asignación de las diputaciones por las cuales fueron postulados como candidatos. De conformidad con lo anterior, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se acumulan los juicios electorales ciudadanos TEE/GEC, diagonal 216, diagonal 2024, TEE/GEC, diagonal 217, diagonal 2024, TEE/GEC, diagonal 218, diagonal 2024, TEE/GEC, diagonal 219, diagonal 2024, TEE/GEC, diagonal 220, diagonal 2024, TEE/GEC, diagonal 221, diagonal 2024, y el juicio de inconformidad TEE/GIN, diagonal 030, diagonal 2024, al juicio electoral ciudadano TEE/GEC, diagonal 187, diagonal 2024, por lo que deberá glosarse copia certificada de la sentencia a los autos de los expedientes acumulados. Segundo, se desecha el juicio electoral ciudadano TEE/GEC, diagonal 217, diagonal 2024, en términos de lo expuesto en la presente resolución. Tercero, se declaran parcialmente fundados los agravios planteados por los actores conforme a los argumentos expuestos en la presente resolución. Cuarto, se revoca la asignación de diputaciones de representación proporcional realizada en el Acuerdo 176, diagonal SE, diagonal 09-06-2024, por el Consejo General del Instituto Electoral. Quinto, en plenitud de jurisdicción, se realiza la nueva asignación de diputaciones locales de representación proporcional conforme a los términos señalados en la presente resolución. Sexto, se ordena al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero expida las constancias de asignación de diputaciones de representación proporcional a favor de las fórmulas integradas por los ciudadanos Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y Miguel Ángel Rabadán Alvar, María Guadalupe Aguiluz Bautista y Gloria Villafuerte Soto, Alejandro Carabias y Casa y Arturo Álvarez Angli como propietarios y suplentes respectivamente en los términos señalados en la presente resolución. Séptimo, en consecuencia, se revoca la constancia de asignación de diputaciones locales por el principio de representación proporcional otorgada a favor de la fórmula integrada por los ciudadanos Norberto Ceballos Suástegui y Alexander Genchi Pérez como propietaria y suplente respectivamente, postuladas por el Partido del Trabajo. Octavo, se revoca la constancia de asignación de diputaciones locales por el principio de representación proporcional otorgada a favor de la fórmula integrada por las ciudadanas Yasmín de la Mora Torreblanca y Roxana Verónica Vargas como propietaria y suplente respectivamente, postuladas por el Partido Verde Ecologista de México. Noveno, se revoca la constancia de asignación de diputaciones locales por el principio de representación proporcional otorgada a favor de la fórmula integrada por los ciudadanos Joy Walton Álvarez y Miguel Ángel Mollado Escutia como propietario y suplente respectivamente, postulados en candidatura común por los partidos políticos del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena, bajo la acción afirmativa de personas migrantes y residentes en el extranjero. Décimo, se confirman las constancias de asignación de diputaciones locales por el principio de representación proporcional que no fueron objeto de modificación en los términos señalados en la presente resolución. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretaria. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. En primera ronda tiene el uso de la voz el magistrado José Inés Betancur Salgado. Muchas gracias, compañera presidenta. Muy buenas tardes, noches a todas y a todos.
Un saludo para las diferentes personas que nos siguen a través de los diferentes medios electrónicos. Antes de iniciar, quisiera dar un reconocimiento a la compañera ponente, la magistrada Hilda Rosa, porque en diferentes momentos tuvo el gesto de poner a nuestra consideración diferentes ejercicios de asignación para este expediente de los diputados pluris. Y en algunas reuniones que tuvimos hubo discusiones sumamente interesantes que de una u otra manera pues nos ayudaron a fortalecer de una manera nuestra idea jurídica de cómo resolver este asunto. La compañera magistrada nos proporcionó, en base a los diferentes estudios, diferentes esquemas de asignación, pues una idea más amplia de cómo resolver lo más apegado a derecho este medio de impugnación. Por lo tanto, adelanto que voy a emitir un voto concurrente porque estoy de acuerdo por cuanto hace a los números, mas no estoy de acuerdo en la forma de cómo se distribuyó la cuestión del género. Comparto en su mayoría los comentarios que hace la compañera y bueno, para entrar a fondo, si me permiten, voy a establecer con precisión la lectura de este voto concurrente. Con su permiso pleno, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 17, fracción segunda, inciso B, de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, expreso el presente voto concurrente porque si bien estoy de acuerdo en el desarrollo del procedimiento de asignación numérica de las diputaciones de representación proporcional del Congreso del Estado de Guerrero, difiero con las razones o consideraciones que sustentan el procedimiento de asignación de género para alcanzar una integración paritaria. Esto porque desde mi perspectiva se aparta del procedimiento establecido en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado y de los lineamientos para garantizar la integración paritaria del Congreso del Estado y no observando el orden de prelación de las listas registradas por cada uno de los partidos políticos, traduciéndose en un trato diferenciado entre los mismos. Lo anterior se sostiene en los fundamentos y razones que se vierten enseguida. El artículo 35, fracción segunda de la Constitución General establece que son derechos de la ciudadanía, entre otros, poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley, siempre que cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación aplicable. Por su parte, el diverso 41, tercer párrafo, fracción primera, preceptúa que los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones ciudadanas hacer posible su acceso al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas
que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marca la ley electoral para garantizar la paridad de género en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. La fracción cuarta del artículo 116 de la Constitución General establece que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales serán principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Asimismo, señala que las autoridades electorales deberán de gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que, en materia electoral, los principios de la función electoral se definen con base en la jurisprudencia de rubro función electoral a cargo de las autoridades electorales, principios rectores de su ejercicio, en los siguientes términos. El principio de legalidad significa la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se admitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo. El de imparcialidad consiste en que en el ejercicio de sus funciones, las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista. El de objetividad obliga a que las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma. El de certeza consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades locales, de modo que todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas. En tanto que en los principios de autonomía, en el funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades electorales, implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos de otros poderes del Estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural. Por su parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en sus artículos 43 y 45, dispone que el poder legislativo se deposita en un órgano denominado Congreso del Estado, integrado por 28 diputados de mayoría relativa y 18 diputados de representación proporcional, en los términos que señala la ley respectiva. Ello se replica en el artículo 13 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. Asimismo, precisa que un diputado, por el principio de representación proporcional, tendrá el carácter de migrante o binacional, que será electo conforme lo determine la ley electoral. En ese orden, la referida Ley de Instituciones establece que la autoridad electoral deberá garantizar de inicio la conformación paritaria del Congreso del Estado en la asignación de diputaciones de representación proporcional, tomando en cuenta el triunfo de mayoría relativa que obtuvo cada partido. Es decir,
Si del resultado de la elección de mayoría relativa no se obtiene la paridad de género, esta deberá de obtenerse hasta donde resulte numéricamente posible de la lista de diputados por el principio de representación proporcional, de la cual se tomarán en un primer momento las diputaciones del género femenino que falte hasta lograr la paridad. Para tal efecto, se iniciará por el partido que obtuvo mayor número de votación, siguiendo con el segundo y así sucesivamente, de forma decreciente hasta culminar con el de menor votación. Si no se lograra la paridad, se seguirá con una segunda ronda. Agotada la fase anterior, se procederá a asignar una diputación a cada género de manera alternada, respetando el orden de prelación de la lista. De igual forma, precisa que para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, los partidos políticos registrarán una lista de candidaturas general y otra de candidatura a la diputación migrante o binacional, en donde, para garantizar la paridad de género, el partido político deberá presentar una del género masculino y otra del género femenino, y se asignará a aquella que conforme a la lista garantice la equidad de género. Perdón. Reitera que, en todos los casos, para la asignación de las diputadas y los diputados por el principio de representación proporcional, la autoridad electoral seguirá el orden de prelación por género de las listas respectivas y realizará todo lo necesario para garantizar la integración paritaria del Congreso del Estado, salvo la situación prevista en esta ley. Lo anterior es coincidente con lo previsto por el artículo 9 de los lineamientos para garantizar la integración paritaria del Congreso del Estado, que establece que una vez determinado el número de curules correspondientes a cada partido, se verificará la paridad con base a los resultados de la elección por el principio de mayoría relativa, observando el número de mujeres y hombres que resultaron ganadores, reiterando que se seguirá el orden de prelación por género de las listas registradas. Como puede observarse de la normatividad descrita, el procedimiento de asignación de diputaciones tiene como finalidad primordial garantizar la integración paritaria del Poder Legislativo y durante el desarrollo del procedimiento privilegiar el orden de prelación de las listas registradas por los partidos políticos para no vulnerar el derecho de libre y autodeterminación de los mismos, así como el derecho político electoral de la ciudadanía beneficiada con la postulación respectiva. Con ese contexto jurídico, estimo que la forma en cómo atendió la ponencia instructora a la verificación de la integración paritaria, y es donde definimos, se aparta de la normatividad aplicable y con ello se vulnera el principio de legalidad y certeza jurídica al no respetarse el orden de prelación de las listas registradas por los partidos políticos, el cual está expresamente previsto en la ley y solo podrá afectarse cuando, siguiendo el orden de prelación, no se cumpla con la paridad entre los géneros. Lo anterior porque, de acuerdo a la propuesta que se nos pone a cuenta, en primera fase se asignan 4 curules al género femenino para compensar la subrepresentación de la elección
por el principio de mayoría relativa, decisión que comparto. Sin embargo, no comparto la forma en cómo se desarrolla la segunda fase para garantizar la integración paritaria, porque considero que no se respeta el orden de prelación de las listas y se realiza una asignación en apariencia alternada que trastoca el derecho de algunos partidos políticos y de la ciudadanía que fue postulada en el orden preferente por los partidos políticos. Por esas consideraciones, en este voto concurrente, desarrollo un procedimiento que desde mi perspectiva se apega cabalmente a la normatividad aplicable al caso, respetando el orden de prelación y realizando los ajustes respectivos para que finalmente el Congreso del Estado quede integrado de manera paritaria, el cual es del tenor siguiente. Esta sería mi propuesta. Perspectiva de género. Lo anterior implica reconocer la situación de desventaja particular en la cual históricamente se han encontrado las mujeres, aunque no necesariamente está presente en todos los casos, como consecuencia de la construcción que social y culturalmente existe en torno a la posición y rol que debieran asumir, como una cuestión inevitable e implícita a su sexo. Esto permite identificar la existencia de distinciones indebidas, exclusiones o restricciones basadas en el género que impidan el goce pleno de los derechos de las mujeres. Esta perspectiva será utilizada en razón de que efectuada la modificación del número de diputaciones locales por partidos políticos, después de verificarse que no existió sobre representación de Morena y toda vez que obtenido el número de curules por partido político para la integración del Congreso del Estado de Guerrero, se estima necesario tal perspectiva. Ello porque se desarrollará el procedimiento de asignación de los géneros para una integración paritaria del Congreso a la luz de una propuesta pertinente y adecuada al marco normativo aplicable. Sin embargo, aplicar esta perspectiva en un caso particular no se traduce en que el órgano jurisdiccional esté obligado a resolver el fondo conforme a las pretensiones planteadas, atendiendo solamente al género de las personas, ni que dejen de observarse los requisitos de procedencia para la interposición de cualquier medio de defensa, ni los criterios legales y jurisprudenciales que al caso resulten aplicables. Ello es así porque las formalidades procesales, así como los criterios de la Sala Superior y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son los mecanismos que hacen posible arribar a una resolución adecuada, por lo que dichas directrices serán tomadas en cuenta en este estudio. 1. Procedimiento legal de distribución del número de diputaciones que le corresponden a cada partido político tras los resultados del cómputo estatal en términos de la ley electoral. La ley electoral establece en el capítulo segundo de las diputaciones de representación proporcional y de la fórmula de asignación el procedimiento a seguir por el Consejo General del Instituto Electoral para distribuir o determinar el número de diputaciones que por derecho y amparado en el cómputo estatal le corresponde a cada ente político. 2. El procedimiento de asignación del género que le corresponde a las diputaciones de cada partido político tras la distribución y o declaración del número con derecho a ellas en términos de los lineamientos de integración paritaria. Para el actual proceso electoral 23-24 se crearon los lineamientos de paridad que enmarcan el procedimiento que se deberá aplicar por parte del Consejo General del Instituto Electoral
en el cómputo estatal para la asignación de los géneros en las diputaciones por el principio de representación proporcional con el propósito de lograr integración paritaria en el Congreso del Estado. Ante este escenario, las premisas que debemos contemplar para la asignación de los géneros para integrar los espacios ganados por partidos políticos en las diputaciones del Congreso del Estado con base a la ley electoral y de los lineamientos de integración paritaria son las siguientes. 1. La distribución de las diputaciones en términos de la fórmula contemplada en la ley electoral es un procedimiento previo al establecido en los lineamientos de integración paritaria, por lo que estos procedimientos son sucesivos mas no combinados. 2. Los lineamientos de integración paritaria del Instituto Electoral están firmes. 3. Los lineamientos precisan que la primera asignación de género se realizará en su caso con el número de fórmulas de mujeres que derivado de la votación de mayoría relativa hagan falta para lograr la paridad de género, ello iniciando con el partido con mayor votación y así sucesivamente en orden decreciente, es decir, de mayor a menor votación. 4. Asimismo, los lineamientos indican que si derivado de la asignación inicial para lograr la paridad, resulta que las diputaciones que faltan por asignar corresponden a un número impar, la integración del Congreso será con un número mayor para el género mujer, es decir, el excedente impar será para el género femenino. Por otra parte, de resultar que las diputaciones que faltan por asignar corresponden a un número par, como es el caso, la integración deberá ser paritaria numéricamente. 5. Lograda la paridad inicial, si faltasen espacios de diputaciones por asignar a los diversos partidos políticos, se iniciarán las asignaciones con el partido con mayor votación y así consecutivamente. La asignación de fórmulas de diputaciones en el orden en que se registraron en la lista de representación proporcional por partido político a la luz de su derecho de autoorganización y autodeterminación. 6. Posteriormente, se deberá verificar la integración de géneros del Congreso en su totalidad, es decir, los diputados de mayoría relativa y los diputados de representación proporcional. Y en caso de resultar la subrepresentación del género femenino, se procederá a efectuar el ajuste correspondiente, iniciándose al respecto con el partido con la mayor votación y así sucesivamente en orden decreciente. 7. En todos los casos, la asignación de la fórmula de diputación migrante corresponderá a la última curul del partido con mayor votación del género que corresponda. 8. Finalmente, se deberá verificar la asignación realizada para que, en su caso, se integre paritariamente o a favor del género femenino si resultara que las diputaciones restantes por repartir, una vez efectuada la asignación inicial para lograr la paridad, fue impar. En términos generales, esta sería entonces, tengo aquí un cuadro de manera rápida que me voy a permitir leerlo. Paso 1. Verificación de los géneros de las diputaciones por el principio de mayoría relativa, ello con el objeto de identificar el número de mujeres que se requieren para compensar los géneros y lograr la paridad inicial en la distribución de las fórmulas de diputaciones de representación proporcional, con base en el artículo 9, fracción primera de los lineamientos de integración
paritaria del Instituto Electoral, como enseguida se los comento. Es decir, en las diputaciones de mayoría relativa fueron 12 mujeres quienes ganaron y 16 hombres que ganaron en sus respectivos distritos electorales. Paso 2. Derivado de lo anterior, se asignarán las 4 fórmulas del género mujer para los primeros 4 partidos políticos en el orden de votación con base en el artículo 9, fracción tercera, inciso B y C de los lineamientos de integración paritaria del Instituto Electoral en los siguientes términos. Morena 1, PRI 1, PB 1 y PRD 1. Una y una 4. Paso 3. Una vez realizado el ajuste inicial asignando las 4 fórmulas del género mujer y al resultar que quedan diputaciones pendientes por asignar a los diferentes partidos políticos con derecho a ello, las mismas se distribuirán paritariamente al faltar por asignar 14 fórmulas de diputaciones. Es un número par, como nos damos cuenta. Ello en términos del artículo 9, fracción tercera, inciso E, de los lineamientos de integración paritaria del instituto. Es decir, como en el primer paso ya se asignó una y una, en este paso a Morena le asignaríamos 6 diputaciones, que sería hombre, mujer, hombre, mujer y migrante. PRI 2, hombre, PB, hombre, PRD, mujer, MC, hombre, mujer, PT, mujer, PAN, mujer. Paso 4. Verificación de paridad de género en términos del artículo 9, fracción tercera, inciso A, de los lineamientos. La integración del Congreso hasta este punto daría 22 mujeres y 24 hombres. Pero continúan los lineamientos. Paso 5. Al actualizarse el supuesto de subrepresentación del género femenino, se procederá a realizar el ajuste correspondiente en términos del artículo 9, fracción tercera, segunda, numeral 1 y 2 y tercero, inciso H, de los lineamientos, de los mismos lineamientos. Entonces, al haber una recomposición sin variación de números, quedaría Morena, hombre, mujer, mujer, migrante. PRI, hombre, PB, hombre, PRD, mujer, MC, hombre, mujer, PT, mujer, PAN, mujer. Como puede observarse, derivado del ajuste del género anterior, la designación de la última diputación de la curul número 7 deberá corresponder a la fórmula migrante del género mujer, ello con base en los lineamientos de integración paritaria del Instituto Electoral en relación al artículo 17, penúltimo y último párrafo y 18 de la Ley Electoral. Yo voy a terminar. Paso 6. Con base en lo anterior, la integración del Congreso del Estado de Guerrero, una vez asignado
los géneros se integra de manera paritaria, lo cual es acorde a lo dispuesto por el artículo 9, fracción tercera, inciso J de los lineamientos citados, quedando un total de 23 mujeres y 23 hombres. Como última conclusión, o como conclusiones, rápidamente, se le asigna una diputación más al partido Morena y se le resta una diputación al PT, quedando finalmente con 7 para Morena y 1 para el PT. 2. Se le asigna la curul número 6 a la fórmula 6 de la lista de diputaciones de representación proporcional del partido Morena, que corresponde al género mujer. 3. La última asignación de fórmula de diputación que le corresponde a Morena, es decir, la número 7, debe ser a la fórmula de diputación migrante, por ser el partido con mayor votación y derivado del cómputo estatal debe corresponderle al género mujer. Finalmente le pediría en este momento a la compañera y al Pleno, la compañera secretaria general, que este voto sea agregado a la sentencia. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, compañeras. Gracias, magistrado. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz en esta primera ronda? De no ser así, me voy a permitir. Sí. ¿Sí? ¿Me permite? Ok. Voy a permitirme adelantar un voto particular en el proyecto que hoy se nos pone a consideración al Pleno, en razón a lo siguiente y con todo el respeto que merecen mis compañeros y compañeras magistradas. No comparto esta decisión que se nos propone, que corresponde a modificar la asignación de diputados de RP. Comparto el proyecto por cuanto al desechamiento del Juicio Electoral Ciudadano 217 de este año y la argumentación y los razonamientos jurídicos del mismo. Sin embargo, en el proyecto se abunda un poco más sobre las diputaciones de representación proporcional. Y es aquí donde yo me apartaré de este proyecto, porque estimo que en el caso contrario a lo señalado por los actores y a la propuesta de resolución que ahora se nos plantea, el organismo administrativo electoral, al asignar las diputaciones de representación proporcional, implementó de manera correcta el procedimiento establecido tanto en los artículos 15, 16, 17, 18 y 19 de la ley electoral, así como el previsto en los artículos 8, 9 y 10 de los lineamientos de paridad. En cuanto al tema de paridad, expuso que si bien conforme a los resultados que obtuvo el procedimiento de asignación de las diputaciones de representación proporcional, el Congreso del Estado quedó integrado por 24 diputaciones para el género femenino y 22 diputaciones para el género masculino. Ello no implicó una sobrerepresentación del género mencionado en primer lugar, pues dicha circunstancia derivó de que después de asignar las diputaciones de representación proporcional a los partidos políticos que obtuvieron este derecho, realizó el procedimiento de integración paritaria, procediendo a verificar el número de hombres y mujeres que resultaron ganadores como diputados de mayoría relativa, a fin de que, al llevar a cabo la asignación de aquellos que correspondan al principio de representación proporcional, se garantice una conformación paritaria de hombres y de mujeres. En virtud de lo anterior, sostuvo que los resultados de la elección de diputaciones de mayoría relativa arrojó como ganadores a 16 hombres y únicamente a 12 mujeres, por lo que al estar subrepresentado el género mujer, por cuanto a las diputaciones para alcanzar la paridad, en un primer momento se realizó la asignación directa conforme a la lista de diputaciones, iniciando con el partido que obtuvo mayor votación, es decir, al partido Morena. Después, el segundo y así sucesivamente al partido de menor votación.
Razonó también aquella autoridad administrativa que, una vez alcanzada la paridad, procedió a asignar las 14 diputaciones que aún estaban pendientes, las cuales se asignaron de manera alternada y respetando el orden de prelación de las listas, en términos de lo establecido en el artículo 9 de los lineamientos de paridad. Por lo que, una vez concluido el ejercicio de asignación, incluyendo las diputaciones de mayoría relativa, la integración final resultante fue de un total de 24 mujeres y 22 hombres. Con base en lo anterior, estoy convencida que la autoridad responsable llevó a cabo una adecuada motivación y justificación para la asignación de las 4 diputaciones para garantizar la paridad de género, alternando y respetando el orden de prelación de las listas presentadas por los partidos políticos, y que sobre todo atendió de manera fundada y motivada dicho ajuste, es decir, interpretó de manera sistemática y funcional los artículos aplicables citados para la asignación de las aludidas curules que se requerían para garantizar la paridad de género. Así, debo resaltar que la responsable sostuvo que de una interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 13 y 18 de la Ley Electoral Local en relación con el artículo 9 y 10 de los lineamientos de paridad, se garantizaron plenamente los principios de representación política, de autodeterminación y autoadscripción y autoorganización de los partidos políticos, así como la alternancia y el orden de prelación establecido en las listas de representación proporcional para lograr y garantizar plenamente la integración paritaria en la conformación del Congreso local. Bajo esa línea interpretativa, el proyecto que ahora se nos propone aborda el tema de sobrerepresentación del partido Morena bajo un análisis literal de la norma aplicable. Esto es, fundamentalmente lo establecido en el artículo 48 de la Constitución local, segundo supuesto relativo a que el porcentaje máximo de sobrerepresentación entre el número de diputados y la votación estatal obtenida por cada partido político será de 8 puntos porcentuales, con excepción de los casos en que los triunfos de mayoría relativa superen ese porcentaje. Al respecto, el proyecto que se nos propone establece que al verificar el límite del 8% de la sobrerepresentación, la autoridad administrativa utilizó la votación válida emitida, la cual es la que se obtiene de restar votación estatal emitida, los votos nulos y los emitidos en favor de candidaturas no registradas, con la finalidad de determinar la representación real o genuina de cada partido político en la integración total del Congreso del Estado. Por ello, narra el proyecto, la responsable obtuvo un porcentaje del partido Morena que no era el real, esto es, el 10.16%, superando con ello los 8 puntos porcentuales permitidos por la ley. A continuación, el proyecto que no comparto establece, a la letra dice, para el cálculo de la sub- y sobrerepresentación, es claro que el artículo 13 de la ley electoral contempla la votación emitida, al así disponerlo expresamente. Enseguida, el proyecto señala, ahora bien, en el subreg 1041 del 2018 y sus acumulados, se estableció el criterio consistente en que para realizar el cálculo citado se deben tomar en cuenta la votación de aquellos partidos que, aunque no alcanzaron el umbral del 3%, hubieran ganado curules por el principio de mayoría relativa. No obstante, esta autoridad no comparte dicho criterio, puesto que la norma aplicable no contempla este procedimiento, pues en el artículo 15 señala que la votación estatal efectiva será la que resulte de deducir la votación válida emitida,
los votos de los partidos políticos que no hayan obtenido el 3% de la votación válida emitida y los votos correspondientes a los candidatos independientes. Sobre estas razones anotadas, debo subrayar que en el caso se trata de criterios de interpretación. En ese sentido, el proyecto que se nos pone a consideración parte de una interpretación literal aislada de la norma aplicable, lo cual, desde mi punto de vista, es donde equivoca el análisis, ya que se debe realizar una interpretación sistemática y funcional de la norma electoral. Lo anterior se confirma, pues el propio proyecto reconoce que la Sala Superior, en el expediente antecitado, realizó una interpretación distinta de la norma aplicable. Esto es, el máximo órgano del país se alejó diametralmente de la redacción literal del texto normativo y extrajo un criterio diverso al de la redacción literal. Normativa local que me parece importante resaltar. Es la misma, no ha sido modificada por la Cámara de Diputados local y, sin embargo, en cada proceso electoral se realizan interpretaciones distintas. Bajo esa lógica, debo anotar que este Tribunal Electoral no tiene reconocido como facultad no compartir criterios de la Sala Superior, como lo anota el proyecto. Por el contrario, las resoluciones y criterios de dicho órgano federal son orientadores y obligatorios para el Pleno de este tribunal. En tal virtud, se estima que la autoridad responsable determinó de forma correcta que para verificar el límite del 8% de sobrerepresentación se debe utilizar la votación válida emitida. Lo anterior porque se considera que la representación de un partido político en relación con el porcentaje de votos obtenidos y de los lugares que posee en la legislatura se reflejan con mayor nitidez, tomando en cuenta el porcentaje con base en la votación válida emitida, pues en ella se reflejan los votos que cada instituto político logró, sin contabilizar los votos nulos y los de candidaturas no registradas. Pues con ello se cuantificarían sufragios que no tienen impacto en manifestar fuerza a alguna opción electoral, que son los que se encuentran en aptitud de integrar la legislatura. Bajo esas consideraciones, se estima que la interpretación sistemática y funcional de los artículos 116 constitucional y 48 de la Constitución Política del Estado, así como el 13, 15, 16 y 17 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, se desprende que la votación que se tiene que utilizar para efectos de dilucidar la sobrerepresentación es la votación válida emitida, porque en la misma se tomarán en cuenta los sufragios que la ciudadanía en forma efectiva reflejó en los partidos políticos o coaliciones. Lo anterior con independencia de que con la votación lograda por las respectivas opciones electorales hayan obtenido o no alguna diputación de mayoría relativa o representación proporcional, porque la finalidad de analizar qué partidos políticos se encuentran sobrerepresentados para seguir participando en la asignación de representación proporcional es aclarar con nitidez qué fuerza electoral adquirieron, lo que se refleja con mayor realidad a través del resultado del porcentaje de la votación obtenida por cada partido político en relación con los sufragios que cada fuerza electoral alcanzó. Esto es, con la votación total que cobró validez para los partidos políticos, pues cada voto, además de poseer el mismo valor, forma parte de la manifestación real y objetiva que cada opción política tiene. En consecuencia, si a través de la votación válida emitida se contabilizan los votos a favor de las opciones políticas que la ciudadanía obtuvo para decidir quiénes integrarían la legislatura, es que se considera
que tal cantidad de votos es la adecuada para extraer el porcentaje real de la votación que cada partido político obtuvo y establecer la sobrerepresentación que posee, ya que en este primer paso únicamente se determina la fuerza electoral que posee cada partido político, para después verificar si éste rebasa el porcentaje de lugares que hasta la distribución de diputaciones por porcentaje mínimo, cociente natural y resto mayor se han asignado en una primera ronda. Una interpretación contraria, esto es, tomar en cuenta la votación estatal efectiva, además de desvirtuar la fórmula creada por la legislación local. Dejaría de lado la postura de la ciudadanía que votó a favor del resto de las opciones políticas, es decir, las candidaturas independientes y los partidos políticos que no obtuvieron el 3%, que para efecto del reflejo de la fuerza electoral que cada uno de los participantes sí forman parte de dilucidar qué alcance electoral lograron, por lo que también deben de contar. Así, atendiendo a la fórmula establecida por la legislación en el sentido de que esta etapa se verifica la sobrerepresentación al objetivo que ello posee, se llega a la conclusión de que la votación que se debe utilizar para obtener el porcentaje de votación de cada partido político es la votación válida emitida y no la votación estatal efectiva, puesto que no se trata de utilizar el concepto que más convenga a los partidos políticos para obtener lugares de representación proporcional, sino lograr el objetivo de dicho principio, que como se ha puesto de relieve en el marco normativo, esencialmente radica en que los partidos políticos logren curules de representación proporcional de conformidad con la votación y fuerza electoral que poseen, lo que, como se ha destacado, se considera que se logra con la votación válida emitida. Ello en atención a que con la votación válida emitida se contabilizan los votos efectivamente repartidos a todos los partidos políticos, por lo que ella debe ser la base para estatuir el real reflejo electoral que cada partido político logró. Más aún, si la legislatura, al crear la fórmula de representación proporcional, estatuyó en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales que se le tiene que restar la votación de las candidaturas independientes y de los partidos políticos que no obtuvieron el 3% de la votación válida emitida, puesto que esos votos se deben restar para el cálculo de la votación estatal efectiva, la cual es utilizada para delimitar el cociente natural concerniente a la segunda fase de asignación de diputaciones por representación proporcional y no para efectos de calcular la sobrerepresentación en relación con el porcentaje de votación obtenido por cada político electoral. En este sentido, pues es que me apartaré de este proyecto y anuncio un voto particular. Es cuanto, compañeras magistradas, compañero magistrado. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz en esta primera ronda? Magistrada Hilda tiene el uso de la voz. Bueno, a ver, quiero decirles, compañeros, que el proyecto que se presenta considera todo lo que ustedes están manifestando. La fundamentación y motivación obedecen a todas las normas que señaló el magistrado Betancourt. La motivación y fundamentación que también manifiesta usted, magistrada presidenta. Creo que también el Instituto Electoral consideró la misma motivación y fundamentación. Ahora, se había creado confusión la denominación de la votación emitida, votación efectiva, votación válida estatal, cada legislación estatal
consideraba términos distintos, sin embargo, eran las mismas cantidades. Por ello es que en el proyecto se cita el subrec 1041 y las acciones de inconstitucionalidad 53/2015 y acumuladas, porque ante esa confusión la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace un estudio al artículo 116 constitucional y establece qué debe considerarse para determinar la sobre y subrepresentación, que dice que como ante la variedad de términos que se usan en los distintos estados, habrá que definir a partir de qué, de dónde o qué votación se va a tomar para calcular o determinar, más bien no calcular, determinar lo que es sobre y subrepresentación. Y en este sentido dice, voy a leer textualmente: la Sala Superior, según se ha explicado, considera que la revisión a la sobrerepresentación se debe realizar con base en la votación estatal efectiva, que se obtiene deduciendo adicionalmente a los votos nulos y a favor de candidatos no registrados, los votos a favor de candidatos independientes y la de los partidos que no alcanzaron el umbral, siempre que no hayan alcanzado triunfos de mayoría relativa. Es decir, los partidos que no alcanzaron el 3% y obtuvieron triunfos de mayoría relativa no se aplica en este proceso electoral ni en esta designación, al igual que los candidatos independientes que no se registraron, por lo tanto no se consideran. Ahora, el acuerdo impugnado 176 CE/0906 y 2024, no sé por qué usted dice que el proyecto que les presento se aparta de la legalidad, si considera lo mismo que consideró el Instituto en motivación y fundamentación. Donde nos apartamos es precisamente en el cálculo de la sobre y subrepresentación. En la designación a cada partido desarrollando la fórmula es coincidente al proyecto que les estoy presentando, solo que ellos en la comprobación final toman los mismos números del proyecto que les estoy presentando, omitiendo el total en la votación estatal válida. Pero si sumamos las cifras que ellos dan y las que el proyecto les presenta, es la misma, es 1.339.566 votos. Ellos le llaman votación estatal válida, según la fórmula es votación estatal efectiva. El término no es determinante ni es obligatorio, atendiendo a lo que dice la Sala Superior y la Corte y cómo define la votación que debemos tomar en cuenta. Ahora, ese error aritmético, tomando en cuenta la votación idéntica que tenemos, nos da, eso es es el punto de partida en nuestras diferencias, porque haciendo la simple regla de 3, por lo que corresponde a la sobrerepresentación, a ellos les da 39.8, que representa una sobrerepresentación para Morena de 10 y fracción, a ver, aquí lo tengo, de 10.16, pero tomando en cuenta los mismos números, en una regla de 3
el resultado es 42.99, por lo que refleja un porcentaje a Morena de 7.01. Es decir, ahí no hay sobrerepresentación. Entonces, ya lo que desarrolla después el instituto en una nueva asignación está de más, porque Morena no tiene sobrerepresentación, no rebasa los 8 puntos porcentuales. Por eso es que de ahí en adelante en el proyecto se les propone el desarrollo de principio a fin de la designación en plenitud de jurisdicción. Es decir, el procedimiento con todo lo que ustedes han dicho, toda la fundamentación y motivación, solo con cifras correctas, y por eso es que da los resultados que se les están proponiendo en el proyecto. Pareciera muy complejo, pero al final es un simple error aritmético lo que provoca toda esta discusión. Concluye, magistrada. Concluyo. Gracias, muchas gracias. Tiene el uso de la voz la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Gracias, magistrada presidenta. Buenas tardes, magistrada, magistrado, secretaria general. Buenas tardes a todas y todos. En principio, también yo quiero señalar que coincido, salvo en un argumento, con el proyecto. Estoy de acuerdo con el desechamiento del Juicio Electoral Ciudadano 217 y con los argumentos de la afiliación. Y en lo que sí difiero es en la motivación correspondiente precisamente a la distribución y a la asignación de las diputaciones de representación proporcional. Coincido en muchas de las cuestiones que señaló la magistrada presidenta, y por ello, para no ser reiterativa, seré muy breve para fijar mi postura. ¿Cuál es el objeto de la representación proporcional? Entre otros, es dar cabida no solo al acceso, sino a la incidencia de los partidos minoritarios en las decisiones del Congreso del Estado. Con ese objeto, nuestra legislación se ha adecuado a las realidades de la competencia electoral. Y así hemos tenido modificaciones a nuestra legislación regularmente en cada uno de los procesos, enriqueciendo y aparte complementando este marco jurídico electoral. Estamos ahora en una nueva era de nuestro sistema democrático, donde no solamente existe una fuerza mayoritaria, un partido con fuerza mayoritaria por decisión de la ciudadanía, sino estamos también en la conjunción, en la unión de alianzas de fuerzas políticas que, como se propone en el proyecto y comparto los argumentos, son legales. Alianzas que tienen una fuerza preponderante en los órganos legislativos. Y precisamente por esa nueva realidad, yo estoy de acuerdo en confirmar el acuerdo del órgano administrativo electoral, que consideró utilizar como sustento una tesis de jurisprudencia derivada de una acción de inconstitucionalidad aplicable, una interpretación de la legislación del Estado de Guerrero, además de una tesis de una acción de constitucionalidad del año 2017 que contempla un parámetro de medición de la sobrerepresentación. Y además porque también el órgano electoral realizó una interpretación al marco jurídico aplicable. El proyecto que nos presenta la magistrada Hilda, a quien mi reconocimiento por toda su labor, a ella y a su equipo de trabajo,
El proyecto que nos presenta se sustenta también en una decisión de acciones de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los años 2015 y 2017 relativas a la legislación de Oaxaca y de Nuevo León, y también en criterios de la Sala Superior que recogen precisamente la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese contexto considero no solamente válido, sino considero importante poner en la mesa de análisis estos nuevos paradigmas que desde mi punto de vista requieren de una revisión de criterios hasta, insisto, ante esta nueva realidad que tenemos en nuestro sistema electoral y sobre todo en estas conjunción de fuerzas políticas, de estas fuerzas que se van a dar no solamente en este Congreso del Estado, sino en otras entidades federativas e incluso en el Congreso de la Unión. Por ello, insisto, para mí es sumamente importante que estos criterios, como el que nos presenta el proyecto de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito, sean analizados junto con el criterio que nos está presentando el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Creo importante, considero importante y sustancial que, insisto por tercera ocasión, ante esta nueva realidad se pueda valorar estos criterios y establecer qué es lo que tiene que ponderar. E insisto, esto es congruente con la discusión que se está dando a nivel nacional y que se ha generado no solamente en este tema, sino en muchos otros. ¿Y por qué considero que es importante que se vea? Y solamente para no abundar, insisto, y se los pongo sobre en comentario. Tenemos, y es nuestra fórmula, es el desarrollo de nuestra fórmula y los criterios de interpretación. Pero tenemos una fuerza política con 571.921 votos, que alcanza 6 diputaciones antes del análisis de la representación, de la sobrerepresentación, 7 diputaciones, con un 47% de representatividad en el Congreso, de acuerdo al ejercicio que realizó el órgano electoral administrativo. Y luego, bajo esa sobrerepresentación y realizado la nueva distribución por el cociente natural, etcétera, se le otorga esa diputación al Partido del Trabajo, que tiene una votación de 97.826 votos. Y con ello, con esta nueva diputación alcanza 2 diputaciones. Y entonces también tenemos que con esta nueva diputación, si antes tenía una sobrerepresentación de 1%, ahora tendría con esa nueva diputación una sobrerepresentación de 4%. Pero a la vez tenemos fuerzas políticas, partidos políticos, que también tienen 2 diputaciones y que tienen una subrepresentación. Es decir, mientras el Partido del Trabajo tiene una sobrerepresentación con 2 diputaciones, hay fuerzas políticas que con 3 y 2 diputaciones están subrepresentados hasta en el 3%. Por ello creo que es necesario que se analice si continúan estos criterios que se han estado estableciendo a nivel nacional o, como en el caso de Guerrero, este criterio que nos propone el órgano electoral.
Insistiría, toda vez que comparto muchas de las consideraciones que tiene en su voto la magistrada Evelyn, y si me lo permite, me adhiero a él. Gracias. Para que pudiera ser también hacer lo mío. Muchas Es gracias. cuanto, muchas gracias. Gracias, magistrada Alma. En segunda ronda tiene uso de la voz la magistrada Ida Rosa Delgado Brito. Sí, gracias. Bueno, en relación a la cita de las acciones de inconstitucionalidad y el expediente de sala superior, yo ya expliqué que son de 2015 para definir qué votación se iba a ocupar para determinar sobre y subrepresentación. Por lo que quisiera preguntar a la magistrada Almadelia ¿qué cambiaría la aplicación de la jurisprudencia que usted dice que citó el Instituto Electoral en su proyecto, si manejamos los mismos fundamentos, motivación y números, cantidades? Entonces, ¿qué variaría la jurisprudencia que no cita el proyecto y que cita el órgano administrativo electoral? Adelante, tiene el uso de la voz la magistrada Alma. Precisamente, magistrada Elda, lo que usted dijo, el parámetro de medición para la sobrerepresentación. Gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz en esta segunda ronda? De no ser así, con gusto, magistrada Alma, si es su voluntad adherirse a mi voto particular, con mucho gusto, lo dejo a consideración de usted. Si no hubiera más comentarios al respecto, secretaria, tome la votación, por favor. Con la autorización del Pleno, magistrado José Inés Betancur Salgado. Sí, gracias, secretaria general. Con el voto concurrente que anuncié y con el agregado de que coincido con la compañera presidenta y la compañera magistrada Almadelia en relación al juicio electoral ciudadano 217/2024, que le recayó un desechamiento. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. En contra. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto y solicito que el proyecto se anexe como voto particular al expediente correspondiente. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. En contra. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas y magistrado, el proyecto de resolución fue rechazado por mayoría de votos, con el voto de calidad de la magistrada presidenta y el voto en contra de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Asimismo, con el voto a favor, el voto concurrente del magistrado José Inés Betancur Salgado y el voto a favor de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito en los términos que han precisado en cada una de sus participaciones. Gracias, secretaria. En consecuencia, he rechazado el proyecto presentado. Le solicitaría, secretaria, por favor, proceda a turnar para engrose el proyecto de resolución y en un término de 24 horas proponer de nueva cuenta este proyecto. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de esta sesión. Adelante, magistrado. ¿Quién lo engrosaría? ¿A quién corresponde? A la tercera ponencia que se encuentra en turno de engrose. Gracias. Gracias, magistrado. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y notifíquese como en derecho corresponda el proyecto mañana de el engrose. El último asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente del juicio de inconformidad 022 del 2024, que fue turnado a la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, le solicito, secretaria, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del proyecto. Con gusto, magistrada presidenta. Doy cuenta con el proyecto de sentencia que propone la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol en el expediente TEE-GIN/022/2024 relativo al juicio de inconformidad interpuesto por el ciudadano José Andrés Saláis Orozco
en calidad de representante del Partido del Trabajo ante el Consejo Distrital Electoral 28, por el que se controvierte la asignación de regidurías por la inadecuada aplicación de la fórmula establecida del Ayuntamiento de Malinaltepec, Guerrero. Previo al estudio de fondo, en el proyecto se precisa que no es un punto controvertido la distribución de las regidurías que le corresponde a cada partido político. Ello, derivado del cómputo distrital de la elección municipal de Malinaltepec, Guerrero, por lo que el análisis se enfoca en la aplicación de los lineamientos de paridad en la asignación de los géneros a cada regiduría. En los agravios hechos valer por el promovente, se deduce que su pretensión esencialmente radica en que se modifique la asignación de regidores para la integración de ayuntamiento del municipio de Malinaltepec, Guerrero, e inaplicar el inciso A de la fracción quinta del artículo 11 de los lineamientos para garantizar la integración paritaria del Congreso del Estado y Ayuntamientos 2023-2024. En el proyecto, la magistrada ponente propone declarar infundados los agravios expuestos, toda vez que, contrario a lo alegado por el partido actor, este órgano jurisdiccional coincide plenamente en la determinación realizada por la autoridad responsable. Ello porque en efecto se apegó de manera adecuada al contenido obligatorio tanto de la ley electoral como de los lineamientos de paridad. Esto a partir del cómputo distrital de la elección municipal de Malinaltepec, Guerrero. Posteriormente se desarrolló el procedimiento de distribución de las regidurías para los diferentes partidos. Así, de la asignación directa, en el orden del género y prelación presentados por los partidos políticos en su postulación y tomando en cuenta la candidatura ganadora por mayoría relativa, se verificó que no se cumplió con la paridad al haber 5 hombres y 3 mujeres. De ahí que al ser notorio que el género femenino se encontraba subrepresentado, se procedió a hacer el ajuste correspondiente, sustituyendo el género hombre al partido político que obtuvo la votación más alta, de acuerdo al cómputo distrital de la elección municipal en términos de lo previsto en el artículo 11, fracción quinta, inciso A, de los lineamientos de paridad. Esto es así porque la porción normativa aludida únicamente presupuesta la forma y el cómo se solucionará el supuesto de la subrepresentación del género femenino, por lo que no se hace distinción de un partido político en específico, sino que tal norma solo presenta la hipótesis que deberá aplicarse obligatoriamente para el Consejo Distrital Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero que corresponda al partido con la votación más alta y, de ser necesario, se seguirá con el siguiente partido con la votación más alta, ello de forma decreciente, el cual se encuadrará en la hipótesis en cuestión. En el caso, quien actualiza la hipótesis indicada es el Partido del Trabajo, quien obtuvo la votación más alta, lo que le valió ganar la presidencia municipal. Es esto en que radica lo infundado del agravio. Lo anterior porque los lineamientos de paridad se aprobaron con anticipación a la etapa de cómputos distritales de las elecciones municipales, con base en la facultad reglamentaria conferida a la autoridad administrativa, ello conforme a la Constitución General, local y la ley electoral. Asimismo, estos están firmes como se ha advertido en líneas previstas de este estudio de fondo y además el supuesto contenido en artículo 11, fracción quinta, inciso A de los citados lineamientos no está dirigido de manera exclusiva al Partido del Trabajo, por lo que no puede considerarse a tal instrumento como una norma privativa o especial en términos del artículo 13 de la Constitución General. Así también, por el referido análisis que se hace en el proyecto, es que también se estima que tampoco le asiste la razón a la parte actora, cuando en un segundo agravio solicita la inaplicación del inciso A de la fracción quinta del artículo 11 de los lineamientos de paridad. No se omite manifestar en asunto de la cuenta que la responsable sustituyó en la primera regiduría de las 2 que le corresponde al PT, la regiduría 1 registrada por el PT a favor del ciudadano Taurino Carrasco Castro, como propietario y suplente por la regiduría 2 registrada por el partido a favor de María Otilia Castillo Rojas y su suplente, y asignó la segunda regiduría que corresponde a dicho partido a la regiduría 4 registrada por el Instituto Político a favor de Rosaura Santos Ruiz y suplente.
Respecto al anterior, se considera que en la primera regiduría correspondiente al partido debió sustituirse la mencionada regiduría 1, registrada, propietario y suplente, por la diversa regiduría 4, registrada mencionada, propietario y suplente, sin mover de la segunda regiduría que corresponde al partido a la regiduría 2, registrada, propietario y suplente, porque ya estaba asignada. Sin embargo, ello no trascendió a la determinación final de asignar 2 regidurías de género femenino al PT, ni de las fórmulas de ese género que las ocuparían 2 y 4 de la lista registrada por el partido, ya que con esto se cumple con el principio de paridad. En esa virtud, con base en la perspectiva de género y toda vez que resultaron infundados los motivos de agravios de este juicio, se propone confirmar la asignación de la regiduría de RP a favor de la segunda fórmula del género mujer del Partido del Trabajo para la integración del Ayuntamiento de Malinaltepec, Guerrero, realizada por el Consejo Distrital Electoral 28 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Por ende, el proyecto concluye con el siguiente punto resolutivo. Único, se declara infundado el presente juicio y, en consecuencia, se confirma el acto materia de impugnación por las razones y fundamentos expuestos en el estudio de fondo de esta sentencia. Es la cuenta del asunto, magistradas y magistrado. Gracias, secretaria. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretaria, tome la votación, por favor. Con gusto, magistrada. Magistrado José Inés Betancourt Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es proyecto de mi ponencia. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas y magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Le solicito recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y, en consecuencia, notificarla como en derecho corresponda. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 19:49, se declara concluida la sesión. Buenas noches a todas y a todos. Buenas noches.